bueno, este tema tan lindo, tan vasto, tan amplio, que hay personas que para ser terapeutas de la salud mental estudian tantos años, ¿no es cierto? O para ser consejeras se estudia tanto tiempo. Ahora, no vamos a desestimar el tiempo que tenemos hoy y el que tenemos el domingo que viene. ¿Por qué? Porque a veces no es cierto que con un versículo Dios produce el cambio en nuestras vidas. Un solo versículo, una sola palabra de parte de Dios, y Dios nos abre el entendimiento y nos ayuda a accionar al cambio, ¿sí? Entonces, este tiempo lo vamos a aprovechar de esta forma, eh, buscando lo que Dios quiere para nosotros y para seguir trabajando en nuestras vidas, como escuchábamos en la oración. Caminar lastimadas. A modo de introducción, algunas preguntas que nos hacemos. A ver, ¿se puede caminar por la vida heridas? Yo creo que sí. Claro que sí, podemos caminar por la vida heridas. Hemos visto en este tiempo, con lo triste y lamentable de los incendios en Corrientes, cómo los animales huyen heridos, ¿no? Ahora, ¿podemos llegar lejos con una herida muy grave o con varias heridas? Podemos llegar lejos en nuestro desarrollo espiritual, personal y emocional si vamos por la vida caminando heridas. Otra pregunta que nos hacemos, ¿se puede funcionar bien en todos los ámbitos cuando estamos lastimadas o heridas? En algunos ámbitos podemos funcionar bien, claro que sí. A veces en el ámbito laboral nos mecanizamos, o en un ámbito social, eh, lo podemos realizar perfectamente. Es más, conozco terapeutas también que tienen grandes heridas, sin embargo, como profesionales son magníficos. Pueden disociarse. Pero cuando nosotros vemos que hay una falencia o hay una falla, en las relaciones cercanas se nota la disfunción, en la familia, en el trabajo en equipo, en el trabajo ministerial, en las relaciones cercanas con los hijos, con los esposos, con las amigas. Ahí vemos que algo no está funcionando del todo bien. ¿Cómo afectan las heridas no sanadas? Desde luego que vamos a ver cómo afectan. Afectan de muchas maneras. A veces no entendemos qué es lo que nos pasa y detrás de ese no entender qué nos pasa en esta reacción, hay una herida que no ha sido tratada, que no ha sido curada. Entonces, me gusta esta frase que dice, recuerda que la gente herida hiere, pero la gente curada cura gente. La gente que se siente amada desborda amor hacia los demás. Y los que han cambiado, los que han sanado las heridas, ayudan a sanar las heridas. Pero las personas que viven amargadas, amargan a otras personas. Las heridas nos afectan. Cuando las curamos, también afectamos a los demás para bien. Acá dice, rodéate de aquellas personas que te permitan vivir en paz. Yo cambiaría esta frase. Diría, mira tu herida, examinala, búscala, comprendela y ponela en las manos de Jesús. Y cuando el Señor la sane, vas a poder vivir en paz. No hay ningún lugar a dudas. Todas nos sentimos especialmente incómodas con alguna herida de nuestro pasado. ¿Quién no las tiene? Del pasado lejano, del pasado inmediato, del presente, siempre hay alguna herida que nos está rondando, alguien que nos hiere, alguna situación que nos lastima. Nosotros tenemos que permitir, en primer lugar, que la herida hable, que nos diga, ¿qué pasó? ¿Quién es? Claro, hay heridas que están bloqueadas porque son muy, muy dolorosas o muy angustiantes. Entonces, esas heridas solamente yo aconsejo que deban ser tratadas por un profesional, porque por algo la mente los bloqueó, porque si no nos lastimaría demasiado, entonces no la podemos sacar. Pero a veces hay gente que me dice, reacciona el otro día una chica me dice, yo no sé, cada vez que hablo con mi esposo sobre este tema, lo trato mal, y reacciono y no sé por qué lo trato mal. Y detrás de ese no sé qué me pasa o no sé por qué actúo así,
de seguro que hay una herida que está bloqueada. Hay heridas que vuelven una y otra vez a nuestra mente. ¿No les pasa? Que recordamos a aquel que nos ofendió, aquel que nos lastimó, aquel que cometió una injusticia con nosotras, aquel que nos abandonó, aquel que nos dejó, que nos lastimó. Me gusta mucho, mucho este versículo. Miren, los capítulos de Jeremías del 14 al 18 son fascinantes, decían los pasajes preferidos. Esta primera parte, miren cómo le dice Jeremías a Dios. ¿Por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? Acá Jeremías está hablando desde el dolor, pero en ese capítulo el Señor quiere reanimar a Jeremías. Pobre Jeremías, le tocó una tarea re difícil, muy difícil, dar malas noticias a su pueblo. Si no se arrepentían, les iba a pasar esto, esto y esto. Y a causa de esta misión que tenía de parte de Dios, Jeremías era perseguido, Jeremías era injuriado, Jeremías fue encarcelado, fue torturado. El mensaje de Dios le causaba heridas de sus compatriotas. Entonces, desde el dolor dice, serás para mí como una corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar, pero en ese mismo pasaje, Dios le va a dar mucha palabra de confianza y de consuelo. Le dice, si vos sacares lo precioso de lo vil, es lo que tenemos que luego vamos a ver con la herida. Si pudiéramos desinfectarla y aprender de ella, si pudiéramos sacar lo malo y ver lo bueno de parte de Dios, yo seré para vos como alguien que te va a defender y nadie te podrá hacer frente. Hay heridas que condicionan nuestro actuar, como vimos antes, y lo vamos a ver. Sin dudas, condicionan nuestro actuar. Por eso no me quiero quedar con esta expresión de dolor de Jeremías, sino avanzar. Cuando él dice, sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame, dice en el capítulo 17 y 14, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¡Wow! Miren qué hermosa porción. Saben que Efesios, capítulo 1, habla del propósito de la vida de los cristianos. ¿Cuál es el propósito? Ser para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros somos creadas con un propósito, para alabar la gloria de Dios, en un montón de aspectos, y a través de un montón de aspectos. Pero Dios es nuestra alabanza. Entonces, estamos creados por un propósito que cuando nos sanamos, no lo podemos cumplir correctamente. Nos transforman, claro que nos transforman. Por eso es importante reconocer a las personas heridas. Vamos a ver algunas cositas acá. Las personas heridas reclaman atención todo el tiempo para ellos, reclaman un lugar, reclaman consideración y muchas veces reclaman cosas que ellas mismas no les dan a otras personas. Las personas heridas descalifican. Detrás de una persona que murmura, critica, hay una persona herida. Una persona que descalifica es una persona que no califica para sí misma. ¿Se entiende? Siempre que hay alguien que dice, no me gusta esto, esto se hace mal, vos lo haces mal, no me gusta lo que te pusiste, cómo pintaste la casa, no me gusta lo que haces, el ministerio estuvo lindo, pero siempre está descalificando, siempre está diciendo, esto no está bueno. Detrás de esa descalificación hay alguien que siente que no ha calificado. Quizás por los mensajes recibidos en la infancia, quizás por los mensajes recibidos en la adolescencia. No servís, no valés, nunca vas a llegar a nada. Entonces esa descalificación, esa herida de parte de sus seres amados, o de sus profesores, o sus maestros, o sus compañeros, la llevan a descalificar. Envidian y celan, ¿por qué? Porque son personas inseguras, no se sienten seguras del aspecto de los demás, agreden. Detrás de las personas agresivas, dijimos que los animales heridos son peligrosos, ¿no? Cuando están heridos, porque el dolor los hace protegerse. Entonces, para protegerse, agreden. Yo fui una adolescente agresiva.
muy agresiva. Tenía una herida muy grande en mi vida, mi mamá se había ido de mi casa y yo vivía con mi papá hacía lo que podía, pobrecito. Luego comprendí, luego los entendí, tanto a mi mamá como a mi papá, yo los comprendí, los entendí, pude reconciliarme con ellos. Pero en ese periodo de la adolescencia era muy agresiva. Hasta que dejé que el Señor me sanara. Las personas heridas se autodestruyen. ¿Mm? A veces hay heridas en el seno materno, sí, heridas que vienen desde el embarazo. Hace poco hablaba con una joven mujer, me dice, lo que me está pasando ahora es consecuencia de mis heridas en la panza de mi mamá. Es cuando estaba en el vientre de mi mamá. A mi mamá la persiguieron para que abortara, porque no querían que se casara con mi papá. Mi mamá vivía en constante peligro, angustia y temor. Vivía despreciada. Y hoy siento y comprendo que muchas de mis reacciones vienen desde ahí, desde el seno materno. A veces estas personas se autodestruyen, se autoboicotean los proyectos que tienen en la vida, se encierran, porque la agresión no es solo hacia afuera, también es hacia adentro, se encierran en su dolor. A veces hay heridas en la peor etapa de la adolescencia o de la escolaridad, que hoy llamamos bullying, ¿no? ¿Cuánto nos marcan esas heridas? ¿Cuánto nos dañan? Y estas heridas transforman. Hay heridas también del tipo temor, del tipo dolor, tristeza. Reconocemos a las personas por una tristeza profunda, por una depresión, porque son temerosas. ¿Mm? Lo cierto es que todas estas heridas y muchas más que ustedes pueden identificar nos transforman. Me encanta esta expresión de Paulo Coelho, que dice, no permitas que las heridas te transformen en alguien que no eres. Dios te diseñó para vivir plenamente. Dios te rescató, te redimió para vivir en una dimensión de plenitud, de alabanza, dando alabanza a Dios, agradando a Dios, reconociendo que Él es nuestro todo. Y cuando nosotras vivimos caminando lastimadas, sin resolver las heridas, nos transformamos en alguien que no somos, en alguien que Dios no quiere que seamos. Desfiguramos la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso la herida es muy importante tratarla, muy importante tratarla. ¿Por qué? Se infecta, nos daña y a veces se convierte en una gangrena. ¿Eh? Así que cuanto antes pongamos manos a la obra en sanar, mejor. Caminando lastimadas. Lo que no dejas ir, esto lo vamos a ir completando esta idea con el sábado próximo. Pero esa herida se convierte en una piedra pesada que cargamos, que la recordamos, que la traemos a la mente, que la contamos y la contamos una y otra vez. Se convierte en una carga. Y lo que cargaste pesa. Y lo que te pesa te hunde. Aprende a practicar el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Por eso es importante resignificar las heridas. No nos vamos a quedar solo con la descripción y lo negativo, sino aprender a resignificarlas. ¿Qué es esto? Una persona no sanada puede encontrar ofensa en casi todo lo que otros hagan. ¿Eh? ¿No conocen personas así? Yo conozco una persona así, que asiste a mi iglesia. Realmente fue muy herida en su infancia, muy herida. Vivió en una provincia al norte de Uruguay. Su mamá era muy ignorante y lamentablemente la comerciaba desde chiquita con hombres para recibir un dinero, para poder sustentarse. Así que la comerciaba sexualmente. ¿Cómo no va a estar herida esta persona? Claro que está herida. Y sin embargo se trata psicológicamente, psiquiátricamente, la hemos tratado de ayudar muchísimo en lo espiritual, por supuesto,
pero sigue agarrada a esa herida. Encuentra ofensa en casi todos los que otros hagan. Entonces, no me llamaron, no me invitaron, no me dijeron, se olvidaron de mí. Me acerco al grupo y se callan la boca, están hablando de más de mí. Es difícil, las personas heridas y que se sienten ofendidas por cualquier cosa, alejan al resto de las otras personas. En cambio, una persona sana entiende que las acciones de los demás no tienen que ver con ella. ¡Wow! Llegar a este nivel de comprensión es maravilloso. Y acá quisiera que ustedes piensen en dos palabritas. Quizás la comentamos cuando hablamos en Capacitadas para Confrontar. Que eh, podemos ser actores o podemos ser reactores. ¿Recuerdan estas palabras? No recuerdo si se las comparten. ¿Qué quiere decir esto? Somos actores cuando actuamos nuestra vida, no como hipócritas, sino cuando tenemos el dominio propio de saber diferenciar que la persona me quiere herir, pero es un problema de ella. Entonces no reacciono. ¿Vieron que a veces nos dicen, ay, no me gusta, qué sé yo, tu forma de hablar o no me gusta tal cosa? ¿Y qué hacemos? Reaccionamos. Pero mira, porque vos, ¿de qué me decís esto? Si vos ¿no es cierto? Y vos acordate lo que hiciste, y vos acordate, y no aceptamos ni siquiera una crítica constructiva, somos reaccionarias. Nos pasa mucho en las relaciones íntimas, ¿no? Por ahí con nuestro cónyuge, o con nuestros hijos, o nuestros padres. Hace tal cosa. Ah, pero vos no haces tal cosa. Somos reaccionarios. Somos actores cuando tenemos este dominio propio de entender que cuando nos quieren ofender o lastimar, es una cuestión del otro, no mía. Y yo puedo poner un límite. Ah, mira, es lo que a vos te parece. Ah, mira, es lo que vos crees. Yo no lo veo así. ¿Se entiende? A cada momento se presenta la oportunidad ¿de qué? De elegir cuál de las dos queremos ser. Por eso, en resignificar la herida es muy importante llevar conscientemente la herida al Señor. Conscientemente, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotras nos damos cuenta de lo que nos está pasando y de nuestra reacción, y empezamos a investigar, a decir, esto me pasa porque me trataron así, me mandaron este mensaje, me dijeron esto, me siento insegura, soy envidiosa, soy celosa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Señor, mostrame por qué soy así. ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi carencia? ¿Cuál es mi descalificación? ¿Cuál es mi necesidad más profunda? ¿Cuál es esa herida, Señor? La herida que me hicieron para que yo reaccione así con los demás, para que me transforme en alguien que no soy. Cuando yo comprendo conscientemente cuál es mi herida, y escúchenme, si queremos, podemos encontrar, ¿eh? Podemos encontrar la causa. El Señor, amoroso Señor, nuestro médico amado, dice que vino para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué pobres? ¿A los pobres económicamente? No, no, a los pobres en espíritu, a las que nos reconocemos necesitadas de la gracia de Dios, como decía la canción, a las que reconocemos que necesitamos esa sanidad divina. Nosotras somos las pobres. Y él fue enviado para sanar a las quebrantadas de corazón, a las que tienen el corazón rotito. Hay un versículo en Isaías 57:15 que dice, así dijo el alto y sublime, yo habito en la altura y la santidad. ¿Se acuerdan de este versículo? Y con el quebrantado y humilde de corazón, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué complementaria con esta lectura. El Señor quiere, si nosotros tenemos la humildad de examinarnos, de mirarnos con conciencia, de descubrir la herida, de destaparla y dejar que el Señor la limpie y la sane, empezamos a resignificarla. Empezamos a resignificarla. ¿Por qué? En segundo lugar, le puedo preguntar
Así resignificamos a la herida. Le puedo preguntar a la herida, ¿qué puedo aprender de ella? ¿Qué puedo aprender de esta herida? Muchas cosas podemos aprender. Tenemos un ejemplo, en primer lugar, dice que el Señor, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Era una herida que le estaban haciendo? Sí, maldecirlo, injuriarlo, lastimarlo, acusarlo injustamente, enjuiciarlo, burlarse. ¿Cuántas heridas el Señor llevó? ¿Cuántas heridas llevó el Señor para sanar la tuya y la mía? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se vengó? ¿Se resintió? No, encomendó la causa al que juzga justamente. Así que cuando yo puedo resignificar la herida, cuando encomiendo mi causa a Dios, la veo la herida, la reconozco, la analizo y la pongo en las manos de Dios. Porque hay heridas que a veces se repiten, ¿o no? Hay personas que siguen lastimándonos desde el pasado al presente. Buscan seguir lastimando. Personas heridas, recuerden, hieren gente. Detrás de estas personas hay una herida profunda. Pero nosotras vamos a ser actores. No vamos a reaccionar frente a esa herida. Vamos a encomendarla al que juzga justamente. ¿Cómo se resignifica también la herida? Cuando no busco vengarme, cuando no busco reaccionar, cuando me deja una enseñanza, cuando aprendo algo de esa herida. Por más dolorosa que sea, puedo ser una persona resiliente, que aprendo y que aprovecho ese daño, aprovecho ese dolor, no me planto sobre el dolor, no me aferro al dolor, lo dejo en las manos del Señor, me libero y me sano ¿para qué? Porque a través de esa herida yo puedo sanar a otro, puedo consolar a otro, puedo ayudar a otro. Pero también me pregunto, ¿hay cura? Claro que hay cura. Lo venimos diciendo, hay cura en las manos del Señor, hay cura en la cruz de Cristo, hay cura en la sangre de Cristo. Jeremías dice 33:6, yo traeré sanidad y medicina y los curaré. Miren, hay personas que se curaron con este versículo, simplemente. No hace falta hacer un máster, un seminario, hace falta solamente entregar esa herida en las manos del Señor. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad, porque Él quiere que vivamos en una vida de sanidad, en una vida de abundancia, en una vida de paz. ¿Hay restauración? Claro que hay restauración. Isaías 64:8 dice que del dolor, tú eres nuestro Padre, Señor, y nosotros somos el barro. Tú el alfarero, nosotras somos obra de tus manos. Del dolor, de las ruinas, de lo incierto, Dios hace obras de arte. Nosotros somos vasijas. A veces se rajan, a veces se rompen, a veces se lastiman. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Ustedes reconocerán a Johnny Erickson de Tada, ¿se acuerdan? La chica que quedó parapléjica. A través de esa vida tan difícil, esa vida tan profunda en su cuerpo, ha sido una mujer que llevó salud, bendición a tantas personas. Nuestra simpática Bárbara Johnson, todo lo que ella cuenta en sus libros, los que leyeron ese libro maravilloso. Su marido primero con cáncer, otro hijo muere, otro hijo decide hacerse homosexual, y después ella tiene cáncer. Sin embargo, ninguna de estas heridas le impidió ser alabanza para Dios. Tengo hermanas, amigas, queridas. Una está pasando por cáncer, creo que lo comenté la otra vez, hace 10 años, y otra amiga muy joven en Perú, peruana, también pasó por cáncer y luego el Señor la sanó. Ambas me dijeron lo mismo. Si yo, Mabel, tengo que volver a pasar por esta enfermedad,
para descubrir todo lo que Dios hace en mi vida y esta dimensión del amor de Dios en mi vida, de la sanidad espiritual que ha producido en mí, elijo volver a pasar. Elijo volver a pasar. Por eso, me gustaría, antes de finalizar, compartir un video con ustedes. ¿Estás ahí, Moni? Lo va a pasar ella. Y luego Sí. terminamos con terminamos con este mensaje, con la apelación. Y, a ver, se me cambió la pantalla. Voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Lo tenés vos o lo paso yo, Moni? Lo tengo yo. ¿Lo querés que Perfecto. no? ¿Ah? When a bowl is broken in Japan, it's put back together with the cracks being filled with gold, creating a beautiful lining. This is to emphasize the beauty in what was once broken. They believe that when something has suffered damage and has a history, it makes it more beautiful. And the same goes for human beings. Everything that you've been through, everything that you're going through, doesn't make your life uglier, although it may seem that way when we're going through it. It's up to us to choose to paint our struggles with gold and make it beautiful. You are not broken beyond repair. You can pick yourself up and learn from what's happened and become a better person from it because of the struggle that you've been through. You can wear your scars proudly as a badge of honor, as if to say, look at what I've been through. It's made me who I am today, and I can get through anything life puts in front of me now. Nobody has had a perfect life, and nobody ever will. It's only up to us if we choose to paint our broken pieces gold and make it beautiful. Don't be ashamed of what's happened to you. Everything that has happened to you has happened to you for a reason. So the more we deny, the more we complain and don't accept what's happened to us, then it doesn't become useful. The moment that we accept and find what's useful in the struggle, the things that we've been through, that's just like us painting the cracks in our broken pieces gold, turning something that could be ugly into something beautiful and inspiring. When what you have been through is inspiration for other people, then it was all worth it. So don't get stuck on how things used to be. I once heard a quote that said, every next level of your life will demand a new you. And sometimes it takes being broken in order to become that new version of yourself. So if you're going through hard times, I hope this video can help you or somebody that you love. My name is Sean Uranahuran. Swadikap. Qué hermoso video, ¿no es cierto? Lo que hacen en Japón, qué arte, qué técnica. De ese jarrón roto, rellenarlo con oro. Y así el jarrón tiene otro valor mayor y es más bello aún. Eso es lo que quiere hacer el alfarero con nosotros. Para nosotras el oro en la Biblia es símbolo de divinidad. Cuando el Señor Jesús sana cada una de estas heridas en este jarrón roto, podemos volver a vivir y podemos vivir en un nivel espiritual superior, mayor, que es a donde el Señor nos quiere llevar. Es donde el Señor quiere que nosotras logremos vivir. ¿En qué? En una vida abundante. Él vino para Él dio su vida para que vivamos una vida abundante. Por eso nosotras no tenemos derecho a no vivir una vida plena y abundante. Porque a veces hay personas que dicen, quiero mi dolor y me aferro a mi dolor porque esto me da entidad, me da protagonismo. No, nosotras tenemos que vivir en vida de abundancia, como el Señor lo preparó. Y para ello es nuestra responsabilidad dejar que el Señor sane y calme la herida. Por eso, hermanas amadas, queridas, acá, para caminar en la sanidad del Señor, tenemos que vivir de acuerdo al bien que Jesús hizo en nosotras y no de acuerdo al daño que nos hicieron. Cada vez que vivimos de acuerdo al daño que nos hicieron, empoderamos
a nuestro verdugo. ¿Se entiende? Le damos entidad a nuestro verdugo, a aquellos que nos lastimaron. Le damos protagonismo en nuestra vida a ellos, resintiéndonos y reviviendo una y otra vez esa herida. Pero si vivimos de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer, vamos a ser jarrones sanados, no una vasija de barro, sino algo valioso, curado, con el oro divino de su sangre preciosa, de su presencia. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a estar abocados a la tarea de sanarnos, a la tarea de curarnos, para que vivamos una vida abundante, una vida de alabanza, cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Que el Señor bendiga, hermanas queridas.